La reina Victoria fallece en 1901. De todos los imperios que dominan el mundo, Inglaterra es el más poderoso y el más hermoso. Es la Entente cordial con Francia bajo el presidente Poincaré. El imperio francés se extiende de África a Asia. Las dos naciones se reparten el mundo. Es la época de las colonias. El imperio de Nicolás II es aliado tanto de Francia como de Inglaterra, pero la inmensa Rusia sigue siendo un país atrasado, un país miserable. Francisco José reina sobre el imperio austrohúngaro, aliado de Alemania con sus sueños de dominio europeo bajo Guillermo II. El asesinato de Sarajevo lleva a todos estos imperios a la guerra y al resto del mundo con ellos. París danzaba en el hermoso verano de 1914. Fue entonces cuando una chispa hizo enardecer todo. Nadie prestó gran atención a la noticia del asesinato de un archiduque austriaco en Sarajevo el 28 de junio. Unos terroristas serbios habían matado a tiros al heredero del trono de Austria en algún lugar de los Balcanes. Alemania afirmó estar en peligro y comenzó a hacer preparativos. De pronto, las tensiones estaban en auge. En París, Jaurès fue asesinado. Tanto en Alemania como en Francia, los socialistas se adhirieron a la coalición política. El sistema de alianzas servía de mecanismo implacable, indisponiendo a una nación contra la otra. Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto. El Kaiser, que confiaba en restringir el conflicto a los Balcanes, se vería obligado a combatir en dos frentes. El día 3, Alemania se pronunció a favor de la guerra. Ya nadie podía detener la guerra civil europea. No tenían prevista ropa de invierno para las tropas. Era una guerra al estilo del siglo XIX y los soldados vestían gorras de visera y vistosos pantalones rojos. Alemania también esperaba una guerra rápida. Sin demora, se movilizó a 2,5 millones de alemanes. Sobre el papel, los dos ejércitos tenían igual complemento más o menos. Les acompañaban vagones repletos de pertrechos. El ejército alemán invadió Bélgica violando de ese modo su neutralidad. Los primeros refugiados ya se fugaban a Francia por las carreteras y las playas. Gran Bretaña se unió al conflicto el 4 de agosto. Los alemanes no le habían declarado la guerra, aunque su presencia justo al otro lado del canal en Bélgica constituía una grave amenaza. Churchill, ministro de la Marina, no toleraba la poderosa armada del Kaiser en el puerto de Antwerp. Las tropas británicas estaban bajo el mando de Lord Kitchener, uno de los héroes de su ejército en la India. 100.000 hombres acudieron a combatir junto a los franceses. El 14 de agosto se cumple el primer mes de la guerra. La mayor mortandad de la historia moderna estaba a punto de comenzar. Joffre lanzó un ataque contra el este en Alsace y Lorraine. La reconquista de los territorios perdidos podría tener un fuerte impacto. Pero los franceses habían sufrido humillantes contratiempos a causa de las primeras batallas. No empleaban una buena táctica y su dominio del campo de batalla no siempre estaba a la altura de las circunstancias. Los franceses combatían sin haber recibido suficiente preparación en el manejo de la artillería.
La potencia de los cañones alemanes cogió desprevenidos a los soldados franceses. El ataque francés falló en Alsace y Lorraine. Peor aún, el 23 de agosto los alemanes iniciaron su avance por Bélgica y las Ardenas. El ejército francés se vio forzado a retirarse y además Joffre había de atender a la defensa de París. La nación se quedó pasmada. La caballería prusiana se hallaba a tan solo 10 millas de la capital. Inesperadamente el ejército alemán cambió de rumbo con miras a aprisionar la mayor parte del ejército francés en un movimiento de pinza. Joffre no había superado las pruebas de la Escuela Militar Superior, pero era un genio. Amenazado de fracaso rotundo, decidió que era el momento propicio de un contraataque, la batalla del Marne. Foch, al mando del 9º ejército, dio su histórica orden del día. La derecha ha sido penetrada. El centro empieza a flaquear. La situación es excelente. Me lanzo al ataque. Gallieni requisó los taxis parisinos y 500 vehículos Renault transportaron a 4.000 hombres al frente. Los taxis del Marne llegarían a ser el símbolo del triunfo y resistencia franceses. Se inició la batalla el 6 de septiembre. Duró 3 días. Al atardecer del día 9 se derrumbó la línea alemana y tuvieron que retirarse. La soberbia maniobra de cercar al ejército francés había fracasado. El ejército alemán hubo de replegarse a Leipzig. El frente se estabilizó por fin desde el canal hasta los Vosgos. Los ejércitos se hallaban fatigados, estaban faltos de municiones. A los generales se les había acabado el verano. En la gran guerra de movimientos había 200.000 víctimas y nadie había vencido. Una nueva guerra estaba empezando. Una guerra de asedio y de agotamiento. Los dos ejércitos se enterraron en las trincheras de Francia que iban a convertirse en morada de los soldados durante 3 interminables años. Esta nueva clase de guerra produjo una oleada de inventos. Cometas, por ejemplo, para marcar la artillería. Y he aquí las singulares carretillas blindadas, las antecesoras del carro de combate. De un cambio de postura. Hacían falta hombres para la guerra. Desde el principio, las colonias cumplieron con sus obligaciones. Llegaron refuerzos del norte de África, de la África Negra e incluso de Indochina.
Durante los infrecuentes periodos de descanso en la retaguardia, los senegaleses y los SWAT norteafricanos también organizaban espectáculos. Era esencial ocultarse del enemigo. El camuflaje se convirtió en una industria. Se elaboraron miles de artilugios de imitación. Como por ejemplo postes de imitación que en realidad eran periscopios. Imitación de rocas para vigilar a las trincheras enemigas. Raíles de camuflaje para despistar a los observadores aéreos. Efectivamente, esta es una puerta. Incluso se fabrican cadáveres de imitación. Atajada en el oeste, Alemania tuvo más suerte en el este. Los rusos habían sido derrotados y se habían retirado más allá de la Berezina. El Kaiser trató de indisponer al mundo musulmán contra franceses e ingleses. Los turcos masacraron a millones de armenios. Turquía bloqueó el estrecho e impidió el paso de suministros a Rusia por vía del Mar Negro. Churchill ideó una operación espectacular en los Dardanelos. Envió una flota franco-británica a abrirse paso a todo trance. Fue un fracaso. En la batalla naval, los aliados intentaron copar a Alemania mediante un bloqueo. Alemania reaccionó con submarinos que resultaron ser armas formidables. Sin embargo, el Estado Mayor General de Alemania cometió un grave error al imponer un combate naval con submarinos, ya que este hecho fue el que impulsó a los Estados Unidos a intervenir en la guerra en abril de 1917. De pronto, ningún buque era seguro, fuera aliado o neutral, carguero o de pasajeros.
había convertido en una guerra industrial en la que las dimensiones de los cañones, cada vez más gigantescos, desempeñaron un papel decisivo. Dado que la infantería no podía penetrar en la línea enemiga, Foch anunció: debemos caminar sobre las ruinas. En Artois y Champagne murieron 250.000 hombres más durante los dos ataques ofensivos que emprendió Joffre en 1915. Esto no sirvió de escarmiento a los alemanes. Decidieron atacar en Verdún. El ejército francés aún se mantenía firme y la comandancia alemana se proponía dar al traste con sus ilusiones. Planearon bombardear Verdún para que la infantería alemana pudiera avanzar pisando cadáveres. El ataque comenzó en la madrugada del 21 de febrero de 1916 con el bombardeo de mayor intensidad en toda la guerra. 900 cañones hicieron fuego durante 100 horas en un frente de 8 millas. El paisaje se transformaba con cada cañoneo. Fue tan estrepitoso que la mayoría del equipo tuvo que retirarse a los refugios. Pero aún quedaban sobrevivientes para obstruir el paso a la infantería alemana. Una montaña de proyectiles para el combate de un día. A veces, los combates finalizaban con palas y piquetas cuando ya no se disponía de más municiones. El empleo de gas no acabó con la resistencia. Los alemanes no cruzaron. El vocerío avisando del gas hizo cundir el pánico cuando los alemanes lo usaron por primera vez el año anterior. Los hombres murieron como chinches, vomitando y sofocándose con la garganta en llamas. El Estado Mayor francés fue sorprendido por los sucesos. La primera forma de protegerse fue sencillamente poner un paño mojado sobre la cara. Las caretas antigás no llegaron hasta mucho después. Curiosamente, los franceses no protestaron. Para Foch, esto era simplemente una arma nueva y tenían que aprender a sacar partido de ella. Los químicos franceses pusieron manos a la obra. Las atrocidades del siglo XX empezaron en 1915. Los aliados perdieron a 250.000 hombres en Verdún y los alemanes el mismo número o casi. Por si tanto horror y destrucción fueran pocos, al general Nivelle se le ocurrió prometer el triunfo seguro. Estaba resuelto a atravesar Le Quesnay-des-Dames, entre Reims y Soissons. Resultó ser otro fracaso que costó otras 270.000 vidas. Clemenceau subió al poder en una plataforma de guerra sin concesiones. Tanto los políticos como los generales estaban a la espera de los tanques y los americanos. Los Estados Unidos intervinieron en la guerra como cruzados para salvar a las naciones oprimidas del viejo continente.
Pétain, el vencedor de Verdún, ahora estaba al mando del ejército francés. Quería empezar por economizar los recursos humanos y coordinar la acción de artillería, aviones y tanques.